En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días, arrancando una nueva semana, y recordarles que este espacio es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y como todos los días, quien les saluda, Prince Otto, y también en compañía de Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Muy bien, con frío, pero aquí listas. Aunque José me parece que no incorporó todavía el fresco, para mí ya es frío, pero hay gente que es friolenta, como yo. Alguien, sí, pero bueno, está bien. Hacemos el pimponeo de las principales noticias económicas porque tenemos invitado en piso, así que imprimimos velocidad. Adelante, José. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que Estados Unidos y China acordaron reducir temporalmente los aranceles bilaterales durante un periodo de 90 días, efectivo a partir del 14 de mayo de 2025. Los aranceles estadounidenses sobre importaciones chinas disminuirían del 145% al 30%, incluyendo productos relacionados con el fentanilo. Simultáneamente, China reducirá sus aranceles a bienes estadounidenses del 125% al 10%. Este acuerdo, alcanzado tras negociaciones en Ginebra, busca aliviar las tensiones comerciales y establecer un mecanismo permanente de diálogo económico y comercial entre ambas naciones. Aunque esta información es al cierre de ahora, pero veremos qué puede pasar más adelante porque va cambiando evidentemente a cada segundo, por decirlo, y esa es la situación. Bastante incertidumbre aún a nivel internacional. ¿Más información, Ada? También con Bloomberg en línea. El embajador de Estados Unidos en Canadá expresó que ciertos aranceles estadounidenses sobre importaciones canadienses podrían mantenerse vigentes a pesar de la mejora en las relaciones bilaterales. En marzo de 2025, el presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% en la mayoría de los productos canadienses, justificando la medida por preocupaciones relacionadas con la entrada del fentanilo a Estados Unidos. Aunque menos del 1% del fentanilo incautado por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos proviene de la frontera con Canadá, existen indicios de producción de esta sustancia en territorio canadiense. Y ya estamos aquí en piso, en estudios, con nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Prince y Ada, por la invitación. Un gusto estar en el programa de ustedes. Siempre veo los programas en los cuales estás y me parece muy interesante estar acá frente a frente. Muchas gracias, Jorge. Me pidiste desde producción que te acerques más al micrófono para mejor copia. Ahí, amigate nomás con el micrófono, perfecto, Jorge. Perfecto. Y de esa manera podemos tener, evidentemente, un mejor y mayor alcance. Jorge, te trajimos hoy por un tema que evidentemente nunca dejó de ser información, centro de análisis, debate, podemos llegar hasta preocupación a nivel internacional y también aquí en Paraguay por una cuestión de pérdida quizás de oportunidad para muchos sectores económicos, y más en este contexto internacional en el que estamos viendo una guerra comercial entre dos potencias y bueno, varios bloques que se van sumando también, tomando postura, etcétera, etcétera. Estamos hablando puntualmente de China y nos gustaría conocer más sobre este país y su importancia dentro de la economía mundial, Jorge, considerando también que vamos a hablar de primerísima fuente, no por una cuestión teórica de números nada más, sino porque también tuviste la oportunidad de vivir un tiempo en ese país y bueno, conociste también de primerísima mano cómo funciona, cuáles son los desafíos, oportunidades que se presentan desde China para el mundo y bueno, también Paraguay en ese contexto. ¿Qué es China a nivel mundial y desde una mirada económica hasta podemos decirle política, Jorge? Sí, bueno, en realidad es importante lo que está mencionando porque el haber vivido en China continental, claro, China continental o China popular, le da a uno un acceso a información que no nos llega acá por los medios internacionales, no llega toda la información de lo que ocurre, lo bueno y tal vez lo malo también, pero lo bueno que yo vi, al menos en mi experiencia, fue buena, fue positiva haber vivido en China.
más o menos 3 años y medio, no de seguido, sino 9 meses, después 14 meses, después 3 meses y así, ¿verdad? Claro. Visitando aproximadamente 30 ciudades en 9 provincias chinas. Muchos chinos me decían, vos conocés más China que yo. Y puedo decir también que el hablar el idioma guaraní nos facilita aprender el mandarín. Doy ese dato para que la gente se anime a estudiar mandarín. Porque es un idioma bastante complicado el mandarín, ¿es cierto, Jorge? Bueno, vos sabés que en la gramática... paréntesis, digo. Vos sabés que en la gramática, y esto es parte de lo que es China, ¿sabes? Claro. Estamos hablando hay que entender la historia y la cultura primero, después vamos a la economía y la política. Sí. Okay. Y muchos empresarios y políticos obvian esos aspectos que son fundamentales para entender una cultura tan diferente. A China hay que entenderla primero en su contexto histórico y cultural para después entender la parte económica y política, o sea, entender mejor, digamos, el contexto, para saber leer mejor lo que es China. Bueno, si vamos a hablar de China, ya estamos hablando de 10.000 años de historia mitológicamente hablando, porque ellos tienen una dinastía mitológica, la dinastía Ia le dicen ellos, y después está ya la de las excavaciones, ¿verdad? La China ya milenaria, ¿verdad? De 5.000 años. Y China viene de Chongguo, que significa tierra del centro, donde había 5 grandes reinos que estaban divididos, digamos, después viene el emperador Huang Ti y los unifica, y ahí se forma, y esa unicidad es la que China no quiere perder en la historia. Por eso ellos veían lo que le pasó a la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y aterrorizados. Trataron de que eso no les ocurra a ellos, ¿verdad? Cuando fue el famoso enfrentamiento de la plaza del Tiananmen, que ellos quieren ocultar, es un poco el lado oscuro, digamos, de China, hay que decirlo. Pero tiene no una justificación, pero sí una explicación, ¿verdad? Claro. Porque China siempre fue unido, siempre fue más fuerte. Por eso todo el tema de Hong Kong, de Taiwán, que es un tema conflictivo, ¿verdad? Por eso el tema de las zonas económicas especiales, un país, 2 sistemas, ¿cómo es que se entiende eso, verdad? Está Hong Kong. Nosotros tenemos estadísticas del Banco Central que después podemos analizar, ¿verdad? Sí. Del intercambio comercial. Pero ¿por qué hay 3 estadísticas de China? ¿Por qué no hay una sola, verdad? Y bueno, y eso te habla de justamente ese tema de un país y 2 sistemas. Entonces, es un híbrido. Entonces, hablando de China digamos que hasta el siglo XIII más o menos, China realmente era una potencia. De hecho, Marco Polo, cuando viaja a China y cuenta a sus viajes al mundo, mucha gente lo considera que estaba loco, ¿verdad? Por todos los inventos, la innovación tecnológica de la época, porque China en tecnología e innovación ya viene de aquella época. Entonces, la mayoría de los inventos que hoy damos por sentado, el papel, la imprenta, la porcelana, la seda, que modeló el comercio internacional por años, de hecho que se habla ahora de la nueva ruta de la seda, por el cual China quiere tener una interconexión, muchos lo ven como un expansionismo, como una hegemonía que China quiere tener, quiere dominar el mundo, el shaque, cuidado, no se ve eso, es un pueblo muy pacífico. O si no, hagamos unas ecuaciones sin dar nombres, ¿verdad? De países. Sí. Dejemos a la imaginación, ¿verdad? ¿Cuál es el país o cuáles son los países que invadieron más países en los últimos 100 años? Y hagan un paralelismo con China. ¿Qué países China invadió? Es un pueblo pacífico, muy pacífico, y no por el budismo precisamente, que es de la India, sino por el confucianismo. El confucianismo es una filosofía de vida. Sí. Y les sugiero que vean la película Confucio, ¿verdad? Para que usted entienda un poco la forma de pensar, el pensar en bloque, en pensar de manera colectiva. Eso a mí me impresionó en China realmente. Ellos tienen un sistema de pensamiento colectivo. Uno es parte de un engranaje, ¿verdad? Y el pensamiento occidental es muy individualista. O sea, cierto. Platón y Aristóteles, que formaron la cosmovisión occidental más o menos, y los griegos y los romanos son nietos de los chinos en la historia. Por eso es que tenemos mucho que aprender y tenemos que ver la China, no la China comunista, dictatorial, como se la quiere pintar, porque eso sí fue cierto en la época de Mao. Esto ya no es la China de Mao Zedong, ya es una China mucho más abierta. Es cierto, son muy estrictos ellos en cuanto a las leyes internas, ¿verdad? Hay muchos, digamos, el derecho penal chino China es muy penalista, su derecho es muy penalista, ¿verdad? Y el tema de un contrato, por ejemplo, hacer con una firma china, antes ellos lo veían hasta como una desconfianza de la contraparte. Hoy se utiliza porque ellos saben y se ayornan al mundo, pero es más o menos una ayuda a memoria, digamos, más bien, que en un pedazo de papel esté nuestra confianza. La confianza se va a través de las relaciones. Entonces, para el contexto cultural chino, primero ellos quieren tener relaciones con la contraparte o con los países para después tener transacciones, ¿verdad? En el caso occidental es al revés, bueno, vamos a hacer transacciones y si no va bien vamos a ser amigos, ¿verdad? Así mismo. Entonces nosotros no entendemos, no le estamos leyendo correctamente a China. Entonces,
Hasta el siglo XIII más o menos, después vienen los mongoles y ellos invaden China. Y ahí sí China como retrocede porque son como 200, 300 años. Y ahí podemos decir que Europa le gana a la delantera. Pero muchos de los inventos chinos ya Marco Polo le llevó el chisme al europeo, que después se dieron cuenta que era cierto, ¿verdad? Recién después, en el siglo XIX, que China empieza a levantarse otra vez con la dinastía Ming y empieza a subir, digamos, de nivel otra vez. Y viene la dinastía Qing, ahí cae la China porque es invadida por Europa, por 14 países europeos, empezando por Inglaterra. Y viene lo que los chinos le llaman la muerte de los 1000 pedazos, de la cual hasta hoy se están recuperando. Es como algo tipo la guerra de la Triple Alianza, pero 14 países, no era Imagínate, uno nomás, ¿verdad? sí, y estamos hablando de potencias en ese momento. Después viene Japón otra vez, y después viene otra vez la lucha interna entre el Partido Comunista y el Kuomintang, el partido, digamos, nacionalista. Y bueno, gana la tesis de Mao Zedong, no porque el pueblo chino crea más en esa ideología, sino porque era más pragmática, era más antijaponesa, ¿verdad? Y Japón hizo terribles masacres en China. Es interesante, vos te vas en China, hay canales de televisión que solo muestran eso. Es como si fuera que nosotros mostremos todos los días en la tele acá lo que fue la Triple Alianza. Y no nos olvidemos nunca, porque Japón nunca se disculpó, ¿verdad? Acá cerca de nuestro país estamos más o menos. Sí, entonces eso hay que entenderlo. Sí, totalmente. Sí. Porque hay muchos desconocimientos dentro de nosotros acá con nada, te estamos mirando, ¿verdad? Y asombradas. Un minuto más y termino el contexto para llegar a hoy, ¿verdad? Aterrizar a hoy. Bueno, entonces China empieza a levantarse otra vez. Digamos, hay dos tesis, ¿verdad? Y bueno, gana la tesis porque por este tema que expliqué de Mao Zedong, le uno al pueblo chino con sus pros y sus contras. Mucho desacierto de Mao, costó la vida a mucha gente, cuestionado por todos lados por los propios chinos. Pero había alguien que tuvo que callarse, incluso fue purgado por Mao, que era Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, después cuando muere Mao Zedong, él vuelve a establecer, digamos, a bajarle el tono ideológico, porque Mao sobreideologizó mucho lo que era la China de esa época, a un pragmatismo más económico. Y Deng Xiaoping es el que abre China al mundo y hace un experimento que es esto de un país, dos sistemas, en el cual abre Hong Kong, abre zonas francas, zonas económicas especiales, y hay más nombres, y empieza a abrir China al mundo. Y entonces, ¿dónde empieza Estados Unidos? En el 1971 hay una resolución en la cual Paraguay votó en contra. Ya desde esa época. Sí, 1971... Sí. Nixon necesitaba de China por el tema de Vietnam. Entonces le dice, te vamos a posicionar, le vamos a sacar a Taiwán. En esa época le pusieron a Taiwán, a la China nacionalista, y te vamos a poner a vos. Pero necesitamos que nos ayude con el tema de Vietnam. Eso y algunas cosas más, ¿verdad? Entonces China ahí ocupa la silla otra vez correspondiente suya en las Naciones Unidas. Paraguay había votado en contra en ese entonces. Y varios países, pero China, digamos, ganaron en la votación. En 1979 viene Jimmy Carter, presidente americano, y él establece ya oficialmente el reconocimiento de una sola China, que hasta hoy es la tesis que respeta incluso Trump, ¿verdad? Hasta hoy día, y varios países desde el 79 para este tiempo, varios países empiezan a reconocer a China continental. Los últimos en hacerlo fueron varios países centroamericanos. ¿Cuál es, Jorge? Panamá, 2018, El Salvador, Costa Rica 2017, ya El Salvador 2018, República Dominicana, después últimamente Honduras y Nicaragua. Son varios países. Entonces solamente queda Guatemala y Paraguay como los únicos que siguen no reconociendo a China continental. Y hay mucha gente que nos dice, bueno, vamos a entrar ya en otro tema, no me voy a adelantar, pero quiero explicar después un poco más eso. Pero ¿dónde es que China se posiciona como una potencia? En el 2001 ingresa a la Organización Mundial de Comercio. Es un año clave para OMC, China. como se conoce. OMC, exactamente. Acuérdate, Jorge, que tenemos soporte. Sí, visual. Vamos a mostrar ahí porque ese es el contexto. ¿Que necesitas la presentación? Sí, ¿arrancamos? Se puede poner la primera slide donde dice China en el mundo, ¿verdad? Por favor, compañeros, si nos dan el soporte de la primera lámina de la presentación, y ahí vamos acompañando justamente de la explicación de Jorge, muy interesante. Sí. Decías. Bueno, en el 2001, cuando China ingresa a la Organización Mundial de Comercio, es más, si vos ves la estética del Banco Central, China aparece recién ahí. En los movimientos grandes de China, antes era probablemente Hong Kong y Taiwán, ¿verdad? Sí. Y ese año ocurre algo en Estados Unidos también. ¿Qué ocurrió en el 2001? El 9/11. Sí. Eso genera un impacto. Y bueno, China justo entra en ese momento en la Organización Mundial de Comercio. Eso genera un crecimiento pero extraordinario de China en el mundo. Y después, en el 2008, ocurre la crisis de la subprime en Estados Unidos, la crisis económica.
Y China sigue, digamos, creciendo. Ese año, en el 2008, también China se posiciona como empieza a posicionar como mayor socio comercial de Paraguay a partir del 2008. Antes era el Brasil, ¿verdad? Sí. Bueno, eso es otro evento que ocurre en el 2008. Entonces China también se empieza a posicionar más a nivel mundial. Y bueno, después con el tema de la pandemia, un poco antes de la pandemia, ¿verdad? Lo de la guerra comercial con Estados Unidos, Estados Unidos tenía un déficit comercial de cerca de 500 mil millones de dólares. Creo que eso se redujo a 240 mil o algo así. Después con los aranceles, pero fue una, digamos, entre comillas, victoria pírrica a un costo muy alto para los Estados Unidos. Bueno, en síntesis, eso es lo que nos trae a la China de hoy, ¿verdad? Que está teniendo esta disputa comercial con Estados Unidos. Y es como impresionante, y si vamos a sacar cosas positivas dentro de todo este contexto que mencionaste y estabas compartiendo con nosotros, Jorge, y el desconocimiento sobre todo que hace que se corten oportunidades como la de Paraguay, del relacionamiento que puede tener con China por una cuestión diplomática y que no se logra destrabar incluso después de décadas. Es así, Jorge, porque tenemos a Brasil, tenemos a Argentina dentro de la región que aprovechan todas las oportunidades porque China finalmente es una potencia y un comprador de bienes y servicios también, si lo vamos a sumar dentro de ese contexto. Totalmente, totalmente. Y siguiendo un poco con la explicación, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Entre el 78 y el 2020, más o menos para tener una idea, primera potencia manufacturera, o sea, siempre se habla de la fábrica del mundo. Sí, China. Justamente estaba viendo la lámina ahí, gracias compañeros. Sí. El primer exportador mundial de bienes, primera economía mundial en paridad del poder de compra, es decir, no es solamente el Producto Interno Bruto, sino medido por, digamos, por el tema de la inflación y la capacidad de compra que tiene, de adquisición que tiene, ¿verdad? China ya le superó a Estados Unidos en 2014 ya. Primer socio comercial de cerca de 150 países, es muy abierto, es una economía bastante abierta en ese sentido, y una drástica reducción de la pobreza, cerca de 850 millones de personas en más o menos 40 años redujeron de niveles de extrema pobreza. No significa que no exista pobreza en China, pero es una pobreza ya controlada, asistida. Eso lo que le costó a Estados Unidos o a Inglaterra, tal vez en su momento 200 años, a China le costó 40. Ahí quiero hacer un paréntesis, Jorge. ¿Y la clase media? Que sigue siendo como vulnerable y que también termina como determinando, vale el juego de palabras, la dinámica comercial que puede tener incluso China en un contexto, vamos a decirle, en el que su clase es un tanto vulnerable, crece, baja y bueno, eso también reconfigura mucho la compra que puede hacer y de ventas incluso que puede hacer en el mundo. Claro, China ya no es más tan barata como antes, justamente porque ahora el ciudadano chino ya está ganando mejor, digamos. Claro. No significa que no tengan problemas, pero digamos, un año clave para eso fue esa crisis en Estados Unidos, el 2008, donde el gobierno chino, también China obviamente fue impactada por esa crisis mundial que empezó en Estados Unidos. Entonces el gobierno chino empezó a incentivar a que haya un cambio en el motor de crecimiento. Ya no solamente era, digamos, el gasto público, la inversión nomás, sino también que el ciudadano chino pueda tener incentivos para gastar más. Ellos siempre fueron muy ahorradores. Entonces la propensión marginal a consumir o a ahorrar es otro en Estados Unidos y países, digamos, occidentales que China, ¿verdad? Entonces el sector privado chino fue el que fue creciendo y también de ahorrar mucho empezaron a gastar más porque el gobierno incentivaba y eso incentivó que crezca la economía y también muchísimos proyectos, muchos emprendimientos del sector privado chino, ¿verdad? ¿Tenemos más? Sí, después tenemos un líder mundial en redes 5G, hoy ya estamos hablando de 6G, 7G incluso, o sea, es... El tema del avance tecnológico chino es impresionante y a pasos agigantados. Yo estuve en ferias de inventores en China y es impresionante la continuidad de historia, porque ellos siguen siendo un pueblo inventor, la inventiva que ellos tienen, y no es porque sean buenos chicos, sino que la naturaleza les dotó de muchos desafíos también, que ellos tenían que inventar, digamos, muchas cosas para poder sobrevivir. Y su sistema educativo acompañó también, evidentemente. Totalmente, la meritocracia, que eso es lo que pregonó mucho Confucio, que pueda gobernar es más apto, ¿verdad? Un tipo como Xi Jinping, el presidente actual de China, pasó por todos los estamentos desde abajo y fue probando hasta llegar a lo que es hoy, ¿verdad? Entonces conoce, no es que pasa de lo más bajo a lo alto y desconoce todo ese proceso. Totalmente. Muy interesante. Y bueno, líder mundial en solicitud de patentes de invención, ¿verdad? Y 3 de los 5 bancos mundiales son chinos. El ICBC, que estamos acá en Buenos Aires nomás, tienen el ICBC, Industrial and Commercial Banking of China, es el banco más grande del mundo, no es un banco yanqui, no es europeo, ni siquiera es árabe, ¿verdad? Es chino.
Y después liderazgo mundial en el tema de blockchain, reconocimiento facial, inteligencia artificial, fintech, etcétera, etcétera. Y el tema de kilometraje en vías férreas de alta velocidad. La conectividad en China es impresionante. Mucha gente dice, no, cuidado que la India le está superando a China. No es cierto, porque la conectividad no hay todavía al nivel que tiene China, y es impresionante el crecimiento que tienen. Y Jorge, se habla de la superpoblación también, incluso hacinamientos y demás. Perdón por meterte esta parte social, Sí, ¿verdad? sí. Pero también para ver un poco de manera general, ¿verdad? Es así, de acuerdo a tu experiencia. Sí, sí, Hay sí. como una política también quizás de tratar de contener un poco la parte demográfica. Así mismo. China tiene una iniciativa que se llama Go West, o sea, vayan al oeste sería, ¿verdad? Sí. Porque la mayor parte de China está concentrada en la zona este, pero el 40%, digamos, o sea, China tiene una zona cultivable que es apenas el 10 al 15%, por eso que demanda mucho alimento que Claro. Paraguay tiene para darle. No podemos nomás por cosas que voy a explicar más adelante. Sí. Entonces muchos chinos viajan del interior a las zonas costeras. Estamos hablando de cerca de 350 millones, 400 millones de personas. Por eso que China nunca tiene un feriado un solo día. Día del Trabajador ellos tuvieron 4 días. El Es feriado... impresionante. Pero tiene que moverse. Por Un día supuesto. para salir y llegar a su casa. Un día para descansar por lo menos, y 2 días. Y después volver. O sea, nunca tienen feriado un día. Y el año nuevo chino son 15 días. Algunas empresas toman un mes. No, pues yo te iba a comprar por 1 millón. No siento. Todo el año laburo. Espérame, ¿me entiendes? Es impresionante. Entonces, eso sí, por supuesto, es una preocupación del gobierno chino. El tema de la ley de un solo hijo también, que hace 10 años, eso Sí, ya se reacomodó, sí. se reacomodó, por los chinos no se están igual, nomás le está costando. Claro, pues ya se Eh, instaló ya una cultura, sí, evidentemente, sí. de generación en generación, y eso, Ya le está ¿verdad? costando, incluso hay incentivos fiscales. Bueno, Sí. sí, son problemas, tienen problemas estructurales, obviamente, el envejecimiento de la población, etcétera, ¿verdad? Pero están teniendo ellos políticas muy rápidas, eso es lo que tienen, ellos se mueven muy rápido, y esa es un poquitita la ventaja que tienen, porque ellos le llaman la democracia popular, tienen su forma de decirle, Sí. ¿verdad? Elegantemente, pero ahí te viene de arriba a la hora, hace esto y se tiene que hacer, ¿verdad? Claro. Y tienen su plan quinquenal, por ejemplo, y a rajatabla tienen que cumplir, ¿verdad? De alguna forma, inventame, pero solucioname esto, ¿verdad? Y lo hacen, ¿verdad? Eso es lo que tienen. Estamos viendo también la parte de la balanza comercial. Disculpen que no tenga actualizada esta información, para tener una idea nomás. No, porque no no te cambió preocupes. tanto, no cambió Imagino que tanto. no. No cambió tanto la balanza comercial, porque muchos dicen, cuidado, no van a inundar productos chinos, muchos países están siendo controlados por China. No es cierto. Hay superávit comercial en varios países, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Perú, que son los países que tienen tratado de libre comercio con China, ya del 2005 y 2007, 2009 creo, respectivamente, Perú. De hecho, el puerto de Chancay, que fue un hub, que es un hub de transporte internacional que se instaló en Perú, habla de la importancia que está teniendo ahora América Latina para China, lo cual nosotros podríamos, digamos, si aprovechar, jugamos bien sí. las cartas, que este es el momento, y se nos está agotando el tiempo, de que Paraguay es importante ahora para China. Pero ustedes ven más o menos alguna estadística ahí, solamente el superávit comercial del Brasil es prácticamente el Producto Interno Bruto de Paraguay. Es Con cierto, China, 40 bilateral. mil millones Eso de fue dólares. el 2021, pero esto no es que cambió tanto, digamos, varió un poco ponerle, pero no demasiado. Para la gente que pueda también seguirnos, balanza comercial, estamos hablando de las importaciones y las exportaciones. Claro, y la obviamente, cuando estamos hablando de superávit, estamos diciendo que en el caso de Brasil exporta más que importa, ¿correcto? Así mismo. Entonces, evidentemente, eso también da como todo un derrame dentro de la economía cuando tenemos un superávit, y que es lo que estamos viendo también en el caso de Brasil, y Uruguay, Chile, Perú, y bueno, Paraguay es el que tiene, ahí tenemos un déficit. Un así déficit es. gigantesco, el 99%. Ahora estamos hablando de 5.000 millones de dólares. O sea, esto fue en el 2021, era 3.600. Sí. 99% de déficit. Y no sé si es posible poner los dos Excel que envié también. ¿Con cuál nombre así le El pedimos a los que jóvenes? es el de China primero. Después tenemos el de Taiwán y Hong Kong para comparar. Pero El la de balanza China, por comercial favor. actualizada para mirar cómo está la situación, ya aterrizando en Paraguay, digamos, ¿verdad? Si te parece, yo te invito, Jorge, que podamos seguir explorando sobre esa planilla en particular a la vuelta del corte, porque tenemos Perfecto. muchísimo aún por hablar, y obviamente el capítulo Paraguay va a meritar eso, porque tenemos que hacer Exacto. también un contexto Exacto. de cuál es el impedimento que tiene Paraguay. Habíamos dicho a grandes rasgos, una cuestión diplomática, pero ¿por qué Sí. se prioriza a Taiwán y no a China, considerando estos números tan positivos y las oportunidades que se presentan para el país? ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Seguimos aquí en Economía Mil, y también en compañía de Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. Y a la vuelta seguimos con más entrevista, análisis e informaciones. Seguís escuchando
escuchando Economía Mil, muchas gracias por la compañía y este es un pequeño espacio, el segmento de la cifra del día. Adelante. 5% en 2023 y 4.2% en 2024 fueron las tasas de crecimiento de la economía paraguaya que superaron las proyecciones iniciales del Fondo Monetario Internacional, que eran de 4,5 y 3,8% respectivamente. Estos resultados muestran que en ambos años Paraguay creció más de lo esperado, de acuerdo con la explicación del Dr. José Tello, economista, profesor y consultor en el sector público y privado. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía Mil y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía de Jorge Peralta, él es director CEO de China Consultora, hablándonos sobre este gigante asiático en el contexto económico internacional. Y Jorge nos hace un recuento en un tiempo récord sobre lo que es China, lo que fue China, lo que es China y quizás lo que va a seguir siendo China. Ya vamos a hablarlo en este bloque. Y me gustaría, Jorge, como capítulo Paraguay, porque evidentemente es un tema que siempre se pone sobre la mesa y sobre todo para los sectores económicos claves dentro de la economía, y estamos hablando de la agricultura, la ganadería e incluso la industria ya de un tiempo a esta parte sumándose también a este debate. ¿Por qué Paraguay no puede tener relaciones comerciales directamente con China? Aunque vimos los números ya que compartiste acá también con nosotros, Jorge, pero hablando en un sentido más amplio de incluso proveerle alimentos a China. Bueno, no sé si... A mí me gusta hablar con números, ¿verdad? Así que no sé si se puede mostrar lo que estábamos mencionando del intercambio comercial para de ahí tomar eso como base para responder un poco la pregunta. ¿Sí? Ahí le pedimos a los compañeros esto, si podemos hacer una ampliación, un zoom, por favor, entonces, para poder hacer una suerte de... Gracias, compañeros. Y ahí que vemos, Jorge, estos son datos oficiales. Estamos hablando del Banco Central del Paraguay, ¿cierto? Que bajar un poco eso. Ahí vemos, sí. Bueno, tenemos la cifra arriba que son las exportaciones de Paraguay a China. Hablamos del 2024 cerró más o menos 25 millones de dólares, nada prácticamente. Totalmente. De lo que se está exportando. Y vos sabés que ahí tenemos más o menos 5 grandes productos. 5 grandes productos más o menos de ese... ¿Cuáles son? Y estamos hablando del sésamo. Paraguay, el único producto que Paraguay puede exportar, y poca gente sabe, que puede exportar a China directamente es el sésamo. Es el sésamo, sí. Y justamente ahora en Ginebra, en Suiza, se dio en el 2022 una reunión en la que Paraguay es miembro de la Organización Mundial de Comercio, China también, y hubo un acuerdo porque China realmente consume sésamo todos los días en forma de aceite, semilla. Ellos tienen un caldo abá, que yo le llamo caldo abá chino, el hot pot o joco se dice en chino. Consumen siempre, y Paraguay nuestra calidad de sésamo es muy buena. Entonces, y en ese caso no está como adherido a licencias fitosanitarias, una cosa así, sí, Jorge. Pero hacen una excepción, ¿verdad? Hacen una excepción con Paraguay porque es un alimento clave. Pero obviamente los productores acá no es que se animan, algunos se están animando, le estamos asesorando también, algunos ya se están animando más, ¿verdad? Estamos en tratativas y bueno. Pero después tenés cueros y pieles, desperdicio de cobre, bronce y aluminio, en el cual ellos reutilizan para su industria. Eso se está exportando a China. También briquetas, carbón vegetal, ciertos aceites esenciales. Más o menos esos productos están acaparando el 90% de lo poco que se está exportando directamente a China, pero ya se está haciendo, ¿verdad? Y empresas paraguayas estamos viendo para posicionarse en ferias alimenticias en China. Ahora se van a hacer en agosto y noviembre. Estamos ya asesorando a algunas empresas que se están animando, porque acá la gente le tiene miedo al gobierno. Esa es la realidad, sí, Jorge. La gente le tiene el sector privado, en privado, ¿verdad? Dicho, sí. La redundancia, nos dicen, o gente del sector público también, en privado nos dicen. Sí, cuando digo nos dicen, digo en la consultora, o también cuando yo fui gerente de la Cámara Paraguay China Industria y Comercio, se acercaban y nos decían, sí, Paraguay tendría que estar con China, pero a nivel público no se animan a decir. El único expresidente de la ARP, el señor Galli, el que se animaba a decirle, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto. Veíamos ahí los números, ¿verdad? Y 5.000 millones de dólares que había cerrado, 5.183, un leve crecimiento del 5.114 en el 2023 al cierre, a 5.183 millones de dólares, más o menos un 30-35% de todas nuestras importaciones vienen de China directamente. Si sumabas indirectamente, decir lo que viene vía Estados Unidos, que ahora habrá mermado bastante, no tengo todas las cifras de las tarifas de Trump ahora, o vía Iquique o vía Panamá, o a través de intermediarios, esas cifras suben más, ¿verdad?
Pero esto muestra... Impresionante Sí. el déficit comercial Sí, que tenemos. 99, el más alto de América Latina, ¿verdad? Y como mostré hace rato, Brasil tiene superávit. Uruguay a veces está en un vaivén, a veces tiene superávit, o a veces medio empatado. Chile y Perú tienen su superávit gigantesco en su balanza comercial con China, ¿verdad? Ecuador, que está detrás de un tratado de libre comercio. O sea, todo el mundo está mirando cómo puede posicionarse con China. Ahora mismo hay, en estos días, una reunión en Pekín del foro CELAC de toda América Latina y China, que el único que no está nomás es Estados Unidos, pues está toda América Latina y China. Y adivinen quién está ausente. Me juego, Paraguay. Claro, es una lástima, ¿verdad? Pero, y China aceptaría gente de Paraguay. Me consta que ellos aceptarían que haya gente que vayan, ¿verdad? Pero por cuestiones diplomáticas, geopolíticas, etcétera, políticas, no nos permiten, digamos, por así decirlo, estar ahí presente. A ver, el tema de por qué Paraguay no puede tener relación con China. Evidentemente es una decisión política. Evidentemente ¿Por es una parte de decisión Paraguay por parte o de también China? Por parte de Paraguay. Lo que la gente siempre cuestiona es por qué China nos quiere imponer, dicen, ¿cierto? ¿verdad? Que tenemos que cortar con Taiwán y reconocer. Tiene que ver el tema cultural que te decía hace rato, el Guangxi. Las relaciones son importantes. O sea, vos querés mi inversión, querés que yo compre tus productos estrella, pero no me querés reconocer mi existencia. O sea, vos no existís para mí, pero quiero hacer negocio contigo. Espera un poco. O sea, para los chinos es importante el tema de las relaciones. Y es una cuestión interna a ellos. Ni Estados Unidos ni Europa hace eso de cortar con China y reconocer a Taiwán. Porque ellos ni siquiera ellos lo hacen y nos exigen que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Un país pequeñito, ¿verdad? Claro, Paraguay bien podría tener... Yo pongo 4 grandes variables, ¿verdad? Balanza comercial, que podría cambiar si Paraguay reconociese a China. ¿Hay una estimación de cuánto podría eso revertirse? Y mira, es muy difícil dar un número exacto porque depende mucho de las negociaciones y todo eso, Pero yo había hablado con el sector, si mal no recuerdo, ganadero, y me habían dicho como 600 o algo aproximadamente que está perdiendo por no estar en el mercado chino. 800 millones de dólares de soja a ver, 1.200 en carne, ¿verdad? Más Imagínate. 2.000 solamente en esos dos sectores. Pero después tenemos la balanza comercial, más productos se podrían exportar a China. Claro. Y la balanza podría ser superavitaria, como tienen los otros países. Porque si Paraguay tiene lo que China necesita, que son los alimentos, y ellos tienen un plan quinquenal donde le exigen. Yo recibí gente de la China Coop acá en Paraguay, que ellos tienen ciudadanía de Singapur, tienen doble nacionalidad algunos chinos, entonces... O si no, acá no le dejan entrar. Ese es un tema que estamos teniendo ahora problemas. Vienen gente... Tras la expulsión del diplomático chino. Y mira, llamativamente sí. Ahora, esto es algo que no se va a decir. Que no se va a decir públicamente. Yo estoy en el sector privado, no estoy con ningún partido político, así que lo puedo decir abiertamente, ¿verdad? Se está impidiendo que entren. Y los paraguayos que van a la feria de Cantón, por ejemplo, una feria internacional, a nivel mundial, sí se les permite ir a China. China otorga visa. ¿Por qué nosotros estamos haciendo eso? Bueno, dejo ahí la pregunta, Sí. ¿verdad? Otro tema, bueno, varios de los candidatos, los precandidatos o los candidatos de la elección anterior estaban a favor de China. Incluso el presidente Santipeña en algún momento habló de una posibilidad de ir conversando, pero después reculó, digamos. Sí. Entonces, es una decisión, ¿verdad?, política. Cuando fue la pandemia, se votó en el Congreso y la votación fue 16-25, perdió la tesis para tener relaciones con China por el tema de las vacunas, ¿verdad? Entonces, obviamente, China priorizaba a sus socios, ¿verdad? Y nosotros precisamente no somos socios, no reconocemos su existencia, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones de ese tipo que impiden que Paraguay pueda tener relaciones. Mi pensamiento, sin estar en el tema político, porque mi análisis es más económico y cultural, pero sin estar en el tema político, mirando un poco así de lejos, es que tiene que haber alguien que sea un patriota, que se anime a decirle a los Estados Unidos y a Taiwán: señores, nosotros necesitamos desarrollar nuestro país. Sabemos que China no va a salvar al Paraguay, porque eso me dijo el presidente, y está bien, no le va a salvar, pero puede dar una oportunidad muy interesante para que puedan haber inversiones. Esa es la otra variable. Balanza comercial, inversión extranjera directa. China está invirtiendo mucho en diferentes países, ¿verdad? Están haciendo el metro en Bogotá, ahora en Colombia. El tema de los buses eléctricos, que no fueron 30, nomás fueron 600 buses eléctricos en Chile. Ya saben a lo que me refiero, los 30, ¿verdad? Acá. Sí. Después, en Perú, el puerto de Chancay y otros. Que hay disputas, que hay ciertas cuestiones de algunas empresas chinas que no tuvieron tanto éxito en alguna empresa latina, tiene que ver más con los países latinos que con China. El tema que se le cuestiona también de la deuda, que China le endeuda a todo el mundo y después le quiere cobrar, eso también tiene que ver con la corrupción
de esos países que negocian con China. No tiene que ver con China precisamente, ¿verdad? O sea, Y yo eso- escucho y- críticas, pero la crítica, uno a uno le voy a retrucar sus críticas. Y Jorge, y esto que mencionás de alguna manera, la expansión que está teniendo China en América Latina, y bien, ya lo dijiste, solamente son 2 países los que no le terminan reconociendo como independiente, por decirlo de alguna manera, o como China como tal. Se habla también de incluso una expansión ideológica y tratando de buscar la hegemonía, y por eso hay este derrame de ayuda, de inversión, etcétera. ¿Eso también es así o forma parte de toda la cuestión que hay que también un poco desmitificar dentro de todo el análisis que se puede hacer a nivel económico? Excelente lo que está diciendo Prince, porque es así, ¿verdad? No necesariamente China negocia con cualquier signo político e ideológico. Ellos no se cierran a eso porque ellos respetan el tema de los asuntos internos, la injerencia en asuntos internos. Y me van a decir, no, pero el diplomático vino y dijo, pero él vino y dijo algo que para ellos es así. No, precisamente no le dijo al Paraguay, ustedes también tienen que reconocer. Él solamente dijo eso, ¿verdad? Dijo algo que es públicamente conocido, ¿verdad? O sea, no. Pero ellos no te exigen, incluso en su organismo financiero, por ejemplo, está el Banco Interamericano, el Banco de Inversión en Infraestructura, Asiático de Inversión e Infraestructura, y también los BRICS, que Dilma Rousseff ahora está en la parte, digamos, de la administrativa del Banco de los BRICS, no exigen recetas, digamos, que sí lo exige el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, organismos occidentales. Ellos no exigen eso, ¿verdad? Obviamente hay países beneficiados por eso, porque tienen algo que se llama el capital paciente, tasas más bajas y un periodo más largo de tiempo, y no te exigen lo que le exigen los otros, ¿verdad? Obviamente el que no paga su cuenta, porque no es un regalo, es un préstamo, obviamente el problema lo tiene la corrupción de esos países que hicieron eso, no China precisamente, ¿verdad? Entonces, porque se cuestiona por eso también. Claro. Otro tema, decíamos, balanza comercial, inversión extranjera directa, el tema del financiamiento que recién mencioné, que puede ser una alternativa interesante para el Paraguay, y la cooperación técnica también, que eso sí recibimos eso sí de es Taiwán. impresionante, sí. Eso sí recibimos de Taiwán. Pero en comparación, quiero mostrar el otro Excel de lo que es la balanza con Taiwán, por ejemplo. Por favor, la planilla Excel de Taiwán, donde vemos también, vamos a ver y hacer un zoom sobre las importaciones y exportaciones. ¿Es esa, Jorge? Creo que esta es la de Hong Kong. La de Taiwán, por favor. No sé si esta es la de Taiwán. Sí. Ok. Podemos chequear el número. Sí, es de Taiwán. Estamos hablando de 200 millones de dólares más o menos de exportación, a lo que Paraguay exporta, Sí. que es un número interesante, subió bastante, todo era antes de menos de 100, y fue creciendo, es cierto, Taiwán fue dando un cambio, empezó a comprar más productos, pollo, carne y otras cuestiones, ¿verdad? Pero sí fue creciendo, y a nivel de importación con Taiwán sí tenemos un superávit, pero es... porcentualmente es muy bajo, o sea, 200 millones de dólares comparado con 5.000 millones de dólares es nada. Y después tenemos Hong Kong, que es también, digamos, la pequeña puertita abierta que tiene China para el mundo, porque en Hong Kong y en Macao, por ejemplo, se pueden hacer cosas que dentro de China no se puede hacer, ¿verdad? En Hong Kong, por ejemplo, el tema del casino, los juegos de azar, en China está prohibido eso, ¿verdad? Y en Macao y en Hong Kong, el tema de hecho, China Consultora, mi consultora, fue registrada en Hong Kong, ¿verdad? El tema de la libertad de capitales es impresionante, es un país muy abierto, ¿verdad? Hong Kong. Pero es administrado por China, ¿verdad? Entonces, se puede mostrar también de Hong Kong también, ¿verdad? La planilla de Hong Kong, tenemos por favor. también un pequeño superávit ahí en la balanza comercial. Las exportaciones son mayores que las importaciones. Cuando estamos hablando de Taiwán. De Hong Kong. Y de Hong Kong también. Esa ya es la de Hong Kong. Sí, esa ya es la de Hong Kong. Donde tenemos un pequeño superávit también, ¿verdad? Pero China ya no es, hoy día antes se podía puentearle a ellos entrando por Hong Kong, ya no es más tan así ahora, ¿verdad? Entonces, pero sí es una parte que ellos mantienen abierta. Entonces, esta es un poco el impacto que podría tener si Paraguay tuviese relaciones con China. Me juego por algunos números, ya que me pediste números. Análisis costo-beneficio. Sí. Balanza comercial podríamos tener por lo menos un superávit de 1.000 millones de dólares. Pasar de un déficit de 5.000 a un superávit de 1.000 si abrimos nuestras relaciones Estamos con China. hablando de manera mensual. No, eso es año, ¿verdad? Ok. Porque ahora tenemos un déficit de 5.000. Ponerle en los primeros años, ¿verdad? Obviamente el efecto no es inmediato porque algunos critican, no, pero como Nicaragua se abrió a China y no se refleja todavía, eso se va dando con el tiempo, ¿verdad? No es tan automático. Aparte Nicaragua, Honduras, Costa Rica no es lo que es Paraguay. Totalmente. Paraguay tiene muchísimo en alimento que dar al mundo, ¿verdad? Y China es el mayor mercado.
Después tenemos inversión extranjera directa. Inversión indirecta tenemos en Paraguay de China. Le quitaste la pregunta a Ada, pero eso vamos a hilar. Hicimos un estudio con CADEP sí. para a nivel Latinoamérica, porque todo se hizo una red América Latina China de investigadores. Paraguay ya era ausente ahí. Entonces, CADEP me dijo, bueno, vamos a hablar, y era tejer más o menos un rompecabezas. Sí, porque hay inversión china acá, pero no es directa. Tenés, por ejemplo, no quiero decir nombre de empresa, pero una empresa que está ahí sobre Ciudad ya la ponerle, ¿verdad? Ajá. O acá que están en la torre. Ya. En la torre misma. Una conocida marca de teléfono, ¿verdad? China. Sí. ¿Y cómo están en Paraguay? O Cofco, ¿verdad? Bueno, perdón, ya se me fue ya. Sí. Internacional. ¿Y cómo están ellos, verdad? Bueno, ahí hay una cuestión, son subsidiarias, vienen a través de otras subsidiarias internacionales, no presidentes de China directo, no es algo directo de China. O si no, son chinos que vienen con pasaporte de otros países, ciudadanos, empresarios chinos que también tienen su nacionalidad en Europa o en otros países asiáticos. Claro. Y a través de eso hay un artilugio legal, entonces ellos ahí ingresan, no es de China, pues. Entonces sí, pero estamos hablando igual de 12 millones, 15 millones de dólares, poquísimo, nada, o sea, no figurámoslo. Incluso estas firmas chinas que vienen en forma indirecta invierten más que la firma taiwanesa que hay, ¿verdad? Entonces, prácticamente no tenemos inversión, y en otros países hablamos de millones de dólares, miles de millones de dólares de inversión, ¿verdad? Que es lo que más necesitamos ahora, para no estar haciendo préstamos a cada rato. Exacto. Y después tenemos el tema de la cooperación técnica, que también hay universidades chinas. Por darte un ejemplo, la UBA de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, tiene un convenio con 100 universidades chinas y hacen intercambio en el tema de idiomas. Ellos lo agarran por el tema del idioma. Yo me fui hace un mes estuve en Buenos Aires, fui el único paraguayo invitado. Por acá nadie, otra vez tenían todo miedo de irse porque era algo de China continental, y pidieron a alguien que hable mandarín. Mi nivel de mandarín es intermedio, tampoco es muy alto, me faltó más tiempo de estar allá, pero bueno. Y me fui, y fui el único paraguayo que estuvo en una capacitación del Instituto Confucio. El Instituto Confucio es un organismo que ya no lo llaman así, porque cuando empezó la primera guerra comercial de Trump empezaron todos los fondos que recibía el Instituto Confucio a bloquear, porque cuidado, eso es tipo la invasión china, ¿verdad? El cucuyo, ¿verdad? Sí. Entonces ellos lo están haciendo de otra forma, porque el tema es expandir la cultura. Lo que ellos sí expanden es la cultura. China tiene algo que se llama el soft power, el poder blando, ¿verdad? Que con su cultura te cautivan ellos. Ellos envían a sus empresarios y envían a sus artesanos y envían a gente que hace, digamos, la parte cultural, a sus artistas, ¿verdad? Le envían para hacer conocer lo que es China en el mundo, y con su cultura normal te cautivan ellos. Ellos no envían sus fusileros navales, no envían sus buques de guerra, a pesar de que ahora lo están haciendo en la zona de Taiwán, pero ellos lo hacen más de manera, digamos, preventiva, por así decirlo. Sí. No se escuchó ni un ataque todavía de China, y no creo que haya eso. Pero ellos no hacen eso con otros países del mundo, no se meten en eso, ¿verdad? Menos mal que son pueblos pacíficos, ¿sí, no? Gracias a Confucio por eso, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es más o menos el contexto internacional y local, ¿verdad? Nos quedan aproximadamente 7 minutos, Jorge, pero vamos a tener otro capítulo contigo, sin lugar a dudas, porque tenemos mucho todavía que explorar. Sí. Vos tenés una consulta relacionada a las inversiones también, como para ir cerrando esta cuestión y este tema tan importante, y sobre todo hablar de perspectivas. Sí, justamente eso, sí, es que hay empresas chinas que están interesadas en invertir acá en Paraguay. Vos como asesor, ¿verdad, Jorge? Sí. Y que haces como una suerte de vínculo, de nexo, de puente, sí. Y considerando todo el escenario de trabas que se presentan incluso para los inversionistas, ¿Paraguay es atractivo para un empresario de China, Jorge? Yo tuve el año pasado reunión con 6 empresas chinas diferentes, ¿verdad? Cuando estaba en la Cámara de Comercio. ¿Dedicada a qué tipo de actividad? Por ejemplo, el tema metalúrgico, querían invertir, acá querían el tema de acepar, comprar, incluso hay por acá gestores MAU, digamos, que le llevaron a los chinos, y eso pasa muchísimo, acá vienen los chinos, y ahora muchos de ellos me están contactando a mí, ¿verdad? Porque se contactan con gente, vamos a hablar en términos de la calle, chanta, ¿verdad? Sí. Entonces, que no conocen lo de China. Una vez viajó y dice, yo conozco China. Una vez viajó el tipo, no sabe lo que es la realidad. Entonces ellos vienen y quieren buscar socios acá para invertir en ciertos sectores, ellos creyendo que van a libremente invertir, y no es tan así, ¿verdad? Hay toda una vuelta legal para hacerlo ahí. Le interesa a ese tipo de sector el tema de alimentos, potenciar alimentos. Por ejemplo, el tema del sésamo, ellos necesitaban 50.000 toneladas métricas año de Paraguay. Toda la producción paraguaya es 30.000 a 40.000. Y acá los empresarios de ese rubro se pelean entre ellos, no se ponen de acuerdo, ¿verdad? O sea, y si se ponen todos juntos de acuerdo, le pueden exportar todo el sésamo que hay. Pero otra vez, está el temor de China. Entonces, después tenemos
las inversiones que ellos podrían hacer en obras públicas es impresionante. Ese es realmente el fuerte de China, el tema de la infraestructura. Te pueden construir puentes, te pueden construir edificios, podemos tener un nuevo aeropuerto, el tema del famoso tren, no solo de cercanía, sino que va de norte a sur, este a oeste acá en Paraguay, que lo podrían hacer en acompañamiento a empresas paraguayas. Porque ese es un cuestionamiento que hay. Los chinos supuestamente vienen y cuando ellos vienen a América Latina roban empleo. Hay un estudio, y no lo tengo acá lastimosamente, que es de la Organización Mundial del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, que se llama El efecto de empleo de China en América Latina. Es muy interesante. Debe pasarme ese dato, voy a buscarle y te paso. Hay tantas cosas que... Y ahí demuestra ese estudio que China generó muchísimo empleo, incluso con sus industrias viniendo a América Latina. No se da tanto ese efecto de sustitución. Por ejemplo, ellos son fuertes en algunas áreas, obviamente sí, ¿verdad? Pero no se dio esa fuga. Hay un efecto de compensación, digamos, ¿verdad? Porque ellos también respetan y trabajan en conjunto con los locales, ¿verdad? Y todo el conocimiento que queda instalado también en el país, ¿verdad? También. Entonces, quiero recomendar 2 materiales. Adelante. Y no quiero... Pero antes de eso, sí, porque estoy viendo también unos libros muy interesantes aquí. Tengo entendido que va a haber un invitado internacional también. Exacto. Pero me gustaría con esto reflexionar antes de ir justamente a esto que te estaba diciendo el invitado y los Sí. libros que trajiste ahí y estoy leyendo Negociando con China y ahí dice El sueño chino. El sueño chino. Que Paraguay está perdiendo grandes oportunidades al no tener relaciones con China. ¿Y cuál es tu visión en el sentido de se puede llegar a destrabar en algún momento vamos a decirle, esta gran traba, ¿vale? El juego de palabras que tiene todavía Paraguay por estar de alguna manera apoyando a Taiwán y no teniendo relaciones comerciales con China? Yo lo que creo es que se nos acaba el tiempo, y acá voy a citar lo que decía el cónsul general de China en Brasil, no me viene ahora el nombre, en una reunión que se hizo en Foz de Iguazú, que decía se le está cerrando para ver la ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque ahora son muy importantes. Va a llegar un momento en el que China y Taiwán se van a poner de acuerdo y probablemente se reunifiquen. ¿De qué forma se va a dar eso? No lo sé. No tengo la bola de cristal, pero se calcula que esto para el 2049, que es el aniversario de los 100 años del Partido Comunista Chino, etcétera, de alguna forma se va a dar eso. Y a ella Paraguay ya queda prácticamente, bueno, directamente va a tener que negociar con China, no le queda otra, ¿verdad? Pero este sería un momento interesante en el que ahora son muy importantes para ellos. Y me decía un senador en un debate, sí, pero entonces quiere decir que ahora nomás son muy importantes para China. Y bueno, hay que jugar pues las cartas en su momento, Claro. porque si no después ya termina eso. Y bueno, yo creo que Paraguay tendría que dar ese paso. Hay que ver los siguientes candidatos que vengan en el futuro o en el presente más cercano, ¿verdad? O si se puede dar un giro en este tema de las relaciones internacionales. Este es el momento. Yo creo que no hay que esperar más. Paraguay está perdiendo, hay un costo de oportunidad. Hay varios papers que te puedo ir pasando, donde hay estudios hechos por economistas de Chile o de otros países. Pero hay uno de Chile, de un chileno y un chino que vive en Londres, que es el efecto, el costo de Taiwán para el Paraguay, le llaman ellos. No es un estudio hecho por mí, no es un estudio hecho por paraguayos, es por extranjeros, ¿verdad? Y ellos demuestran ahí ese costo de oportunidad. Y hablamos de 10.000, 30.000, 40.000 millones de dólares que Paraguay está perdiendo. Podría hacerlo eso en 10 años si Paraguay establece relaciones con China en balanza comercial, inversión extranjera directa, financiamiento y en cooperación técnica. Sumando toda esa variable y en un periodo de 10 años puede ser el equivalente al Producto Interno Bruto de Paraguay, lo que podemos recibir de China. Es gigante, no entra en la cabeza eso. No, yo estoy tratando ahí también de incorporar en el cerebro. Jorge, ¿dónde la gente puede encontrar más información de lo que hace tu consultora e incluso análisis y datos que manejas evidentemente a la perfección en ese sentido? Sí, chinaconsultora.com es la página. Estamos también en Instagram y en Facebook. chinaconsultora.com. Y ahí nos pueden pedir, nosotros hacemos asesoramiento a empresas, tanto empresas que quieren hacer negocio con China en el área de importación o exportación, o estrategias de negociación también, porque se está haciendo mucho. Hoy día hay empresas que están queriendo vender productos en China y vos mirás lo que hacen los chilenos, lo que hacen los argentinos, los brasileños, los peruanos, por plataformas digitales ya están haciendo negocio con China. Y nosotros estamos cuestionando todavía si tener relaciones con ellos o no. Me picha, en serio. Yo veo las cámaras de comercio de los otros países, cómo están haciendo, y nosotros no podemos estar ahí. Sí, imagino que genera cierta impotencia también y frustración. Jorge, vamos a tener también la venida de un experto, un especialista en el tema, Sí. si quieres comentarnos, y también si va a ser como una disertación abierta, la gente va a poder inscribirse. ¿Cómo va a ser ese proceso? Sí.
por una cuestión de estrategia y también una cuestión de estrategia más que nada, Sí. todavía no estamos dando toda la información, pero va a ser en el mes de julio, eso sí puedo adelantar, donde vamos a tener varias cámaras de comercio chinas, pero son de países latinos, o sea, no son chinos los que van a venir. Así que Perfecto. tranqui nomás, Sí. Cancillería no me tiren piedra, van a ser latinos. Va a venir un experto español que se llama Adrián Díaz Marro. Ustedes le pueden seguir en las redes sociales. Adrián Díaz Marro es un analista económico español que tiene 17 años de experiencia viviendo en China. Entonces él cuenta de manera muy pragmática, muy práctica. Ahora está como loco él posteando a cada rato por el tema de la guerra comercial, porque él dice, mira, esto está diciendo la prensa internacional, pero esto es lo que realmente está pasando, ¿verdad? Es un tipo que vive allá, en China. Entonces, y él escribe un libro que se llama Las claves para entender a China en el siglo XXI. Espectacular el análisis que hace este señor. Y bueno, vamos a dar la precisa para ustedes cuando sea el momento. Perfecto. De exactamente la fecha, el lugar. Pero va a ser, vamos a priorizar empresas que realmente quieran negociar con China, y especialmente gremios. Y esto es algo organizado por el sector privado. No tiene nada que ver el sector público de China, nada que ver el sector público de acá. Es algo netamente el sector privado, porque hay muchas empresas y empresarios privados en Paraguay que sí quieren realmente que Paraguay se establezca ya una relación con China y quieren hacer más negocio con las empresas chinas. ¿Y tus libros? Termino con esto. Recomendadísimo. El sueño chino, Osvaldo Rosales, una perspectiva latinoamericana, así como Estados Unidos tiene su Make America Great Again de Donald Trump. Entonces, ellos tienen el sueño chino, que es volver a posicionar a China en lo que fue en la época imperial de China, ¿verdad? En el mundo como una potencia, lo que describió Marco Polo. Y Osvaldo Rosales es un economista de la CEPAL y fue asesor económico del expresidente Lagos en Chile, también muy interesante. Y conste que Chile tuvo ambos signos ya políticos, y siempre con China, no tiene que ver la ideología política. Y el otro, que es un norteamericano, Henry Paulson, del sector privado, fue gerente de Goldman Sachs, director de Goldman Sachs, Banco de Inversiones en Estados Unidos, y exsecretario del Tesoro en la época de Bush, en la última parte, y al principio de Obama. Perdón, a la última parte de Bush y de Obama. Entonces, alguien que estuvo en el sector público y americano, donde habla de cómo uno puede entender a China y cómo puede negociar con ellos. Más de 25 años de experiencia en eso, y él cuenta acá de cómo él tuvo que convencerle a los chinos para que se abran al mundo, y cómo tuvo que convencerle a los americanos, digamos, y habla de lo que es el Comité de Diálogo Económico y Estratégico Estados Unidos-China, cómo ellos se tuvieron que preparar. Después vino Trump y desarticuló eso con su estilo, pero en el fondo yo creo que ahora está reculando con el tema de los aranceles. Eso es algo que van a leer ahora, sí, está pasando ahora y va a seguir pasando. Jorge, un gusto tenerte en el programa. Bueno, recomendadísimo entonces estos libros. Yo también voy a tomar nota. Imagino que lo podemos comprar por Amazon, y bueno, también quizás en PDF estaría disponible, ¿cierto? A no ser que nos prestes tus libros, ¿verdad, Jorge? Bueno, hay acá editoriales que le voy a mencionar, donde se pueden conseguir en físico. Jorge, que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos con quién, Ada. Jorge Peralta, director CEO de China Consultora. Y bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente inicio de semana. Mañana tenemos más Economía Mil, Ada. Que tengan un lindo lunes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.